Tu mente ya está trabajando ahora mismo. Está interpretando cada palabra, evaluando, aceptando o rechazando ideas. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Eres tú quien dirige tu mente o es ella la que te está dirigiendo a ti? Porque no viniste con una mente entrenada, viniste con una mente poderosa, sí, pero también impulsiva, cómoda y automática. Y si nunca aprendiste a usarla, entonces has estado viviendo bajo patrones que ni siquiera elegiste conscientemente. Hoy no se trata de motivarte, se trata de confrontarte con una realidad. La herramienta más importante que tienes puede ser la razón de tu avance o la raíz de tu estancamiento. Todo depende de cómo la uses. La mente es herramienta, no excusa, pero muchas personas la han convertido exactamente en lo contrario. La usan para justificarse, para explicarse por qué no avanzan, por qué no empiezan, por qué abandonan. Y lo más peligroso es que esas explicaciones suenan lógicas. No tengo tiempo, no estoy listo, no es el momento correcto. La mente es tan poderosa que puede construir argumentos convincentes para no hacer lo que se tiene que hacer. Y ahí está el problema. No estás usando la herramienta te está usando a ti. Una herramienta no toma decisiones por sí sola. Un martillo no decide cuándo golpear, un cuchillo no decide qué cortar, pero la mente sí puede tomar control si tú se lo permites. Y cuando eso pasa, empieza a buscar el camino más fácil, no el correcto. Empieza a protegerte del esfuerzo, no a impulsarte hacia el crecimiento. Entonces, cada vez que enfrentas algo difícil, la mente te da una salida cómoda, no porque sea la mejor, sino porque es la más fácil. Convertir la mente en excusa es un hábito silencioso. No sucede de un día para otro. Empieza con pequeñas concesiones. Hoy postergas una tarea, mañana justificas una decisión, pasado mañana repites el patrón. Y sin darte cuenta, construyes una mentalidad donde todo tiene una razón válida para no hacerse, pero que algo tenga explicación no significa que tenga justificación. La diferencia entre una persona que avanza y una que se queda no está en lo que siente, sino en lo que hace con lo que siente. Ambos pueden tener miedo, duda, cansancio, pero uno decide actuar a pesar de eso y el otro decide detenerse usando la mente como argumento. La herramienta se convierte en obstáculo cuando se usa para evitar la acción. Si empiezas a observar tus pensamientos, vas a notar algo interesante. La mayoría no están diseñados para ayudarte a crecer, están diseñados para mantenerte cómodo. Y eso no es un error, es parte de cómo funciona la mente. Su objetivo principal no es tu éxito, es tu supervivencia. Y en su lógica, lo desconocido representa riesgo. Por eso te empuja a quedarte donde estás, aunque no estés satisfecho. Usar la mente correctamente implica cuestionarla. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes es una señal que debes seguir. A veces es simplemente resistencia. A veces es miedo disfrazado de lógica. Y si no aprendes a diferenciar eso, vas a obedecer pensamientos que no te llevan a ningún lugar. La mente es una herramienta cuando tú decides cómo usarla. Cuando eliges pensamientos que te acerquen a la acción, no a la excusa. Cuando en lugar de preguntarte ¿por qué no puedo?, te preguntas ¿cómo lo hago? Ese cambio parece pequeño, pero transforma completamente la dirección. Pensar bien es una disciplina, no es algo que ocurre automáticamente, no es un talento con el que naces o no, es una práctica constante. Así como entrenas el cuerpo repitiendo movimientos, entrenas la mente repitiendo pensamientos útiles. Y al principio no es natural, al principio cuesta, porque estás rompiendo patrones que llevas años repitiendo. La mayoría de las personas no controla lo que piensa, simplemente reacciona. Algo pasa. Y la mente responde de la forma en que siempre lo ha hecho, sin filtro, sin análisis. Y eso crea una vida automática, donde los resultados son predecibles. Si siempre piensas igual, siempre actúas igual. Y si siempre actúas igual, siempre obtienes lo mismo. La disciplina mental comienza cuando decides intervenir en ese proceso, cuando no aceptas el primer pensamiento que aparece, sino que lo evalúas. ¿Este pensamiento me ayuda o me limita? ¿Me acerca o me aleja?
Esa pausa cambia todo porque te da la posibilidad de elegir. Pensar bien no significa pensar bonito, no significa repetirte frases vacías o ignorar la realidad. Significa pensar de forma útil, pensar de una manera que te permita actuar, aprender, avanzar. A veces pensar bien es decirte algo incómodo pero necesario. Es reconocer un error sin excusarte. Es asumir responsabilidad en lugar de culpar a otros. La disciplina mental también implica consistencia. No sirve de nada pensar bien un día y al siguiente volver al mismo patrón de siempre. Es un entrenamiento diario. Hay días en los que será más fácil y otros en los que no tendrás ganas, pero ahí es donde realmente se construye. No cuando te sientes motivado, sino cuando decides mantener el control a pesar de no sentirlo. Con el tiempo, los pensamientos disciplinados se vuelven más naturales. Lo que antes requería esfuerzo empieza a fluir. Pero eso solo ocurre si eres constante. Si cada vez que tu mente intenta llevarte a la excusa, tú la rediriges hacia la acción. Si cada vez que aparece la duda, la conviertes en una pregunta productiva. Pensar bien es elegir conscientemente el tipo de diálogo interno que tienes todos los días. Porque al final, la conversación más importante que escuchas no viene de afuera, viene de adentro. Y esa conversación está formando tus decisiones, tus hábitos y tus resultados. Incluso cuando no te das cuenta, no es capacidad, es dirección mental. Muchas personas viven convencidas de que no avanzan porque no tienen talento, porque no nacieron con habilidades especiales o porque alguien más tiene ventajas que ellos no. Y aunque eso puede influir, no es lo que determina el resultado final. Hay personas con grandes capacidades que no logran nada significativo y otras con recursos limitados que construyen cosas extraordinarias. La diferencia no está en lo que tienen, sino en cómo piensan. La capacidad sin dirección es como tener un vehículo potente sin volante. Puedes tener velocidad, fuerza, potencial, pero si no sabes hacia dónde ir, todo eso se desperdicia. La dirección mental es lo que convierte la capacidad en progreso. Es lo que te permite tomar decisiones alineadas con un objetivo, incluso cuando no tienes todas las condiciones a favor. Muchas veces las personas no fallan por falta de inteligencia, fallan por falta de enfoque. Empiezan algo y no lo terminan. Cambian de objetivo constantemente, se distraen con facilidad. No porque no puedan, sino porque su mente no está entrenada para sostener una dirección. Y sin dirección, cualquier esfuerzo se diluye. La mente sin dirección busca estímulos, no resultados. Se mueve por lo que es interesante en el momento, no por lo que es importante a largo plazo. Por eso es fácil empezar con entusiasmo y abandonar cuando ese entusiasmo desaparece, porque la dirección no estaba clara desde el inicio. Tener dirección mental implica saber por qué haces lo que haces. No solo tener metas, sino entenderlas. Cuando hay claridad, las decisiones se vuelven más simples, no más fáciles, pero sí más claras. Sabes qué aceptar y qué rechazar. Sabes cuándo insistir y cuándo ajustar. Esa claridad reduce el desgaste mental porque ya no estás cuestionando cada paso. También implica aprender a ignorar, porque no todo lo que aparece merece tu atención. Hay oportunidades que no son para ti, caminos que no te corresponden. Y si no tienes dirección, terminas diciendo sí a todo, dispersando tu energía en demasiadas cosas. Pero cuando tienes dirección, entiendes que decir no también es avanzar. La dirección mental se construye con repetición. No es una decisión que tomas una vez y ya está. Es algo que refuerzas todos los días, recordándote hacia dónde vas, especialmente cuando surgen distracciones o dificultades. Porque siempre van a aparecer cosas que intenten sacarte del camino. La mente busca comodidad por naturaleza. No es debilidad, es diseño. Está programada para ahorrar energía, para evitar riesgos innecesarios, para mantenerte en un estado conocido. El problema es que ese estado conocido no siempre es el que te conviene. Muchas veces es un lugar de estancamiento, pero la mente lo prefiere porque es familiar. Por eso, cada vez que intentas hacer algo nuevo, aparece resistencia. No porque sea incorrecto, sino porque es desconocido. Y la mente interpreta lo desconocido como una amenaza.
Entonces empieza a generar dudas, excusas, distracciones, no para sabotearte conscientemente, sino para protegerte. Esa protección tiene un costo, te mantiene en lo mismo, te hace postergar decisiones importantes, te hace elegir lo fácil sobre lo necesario. Y si no eres consciente de eso, empiezas a creer que esa voz interna tiene razón, empiezas a obedecerla sin cuestionarla. Entender que la mente busca comodidad te da ventaja, porque entonces dejas de sorprenderte cuando aparece la resistencia. Ya no lo interpretas como una señal de que algo está mal, sino como una reacción natural. Y eso cambia tu respuesta. En lugar de detenerte, continúas. La comodidad no es el problema. El problema es cuando se convierte en prioridad, porque el crecimiento rara vez ocurre en ese espacio. Aprender algo nuevo, mejorar una habilidad, enfrentar un reto, todo eso implica incomodidad. Y si tu mente está entrenada para evitarla, entonces también está evitando el progreso. Entrenar la mente significa exponerla gradualmente a esa incomodidad. Hacer cosas que no te gustan, pero que sabes que necesitas. No de forma extrema, sino constante, porque así empiezas a ampliar tu zona de acción. Lo que antes parecía difícil, con el tiempo se vuelve normal. La motivación es temporal, los hábitos no. Muchas personas esperan sentirse motivadas para empezar, para continuar, para terminar, pero la motivación es una emoción y como toda emoción es inestable. Depende del estado de ánimo, del entorno, de lo que está pasando en tu vida. No es una base confiable para construir disciplina. El problema de depender de la motivación es que te vuelve inconsistente. Un día haces mucho, otro día no haces nada, y esa irregularidad impide el progreso sostenido, porque avanzar no depende de picos de energía, sino de acciones repetidas. Los hábitos eliminan esa dependencia. Cuando conviertes una acción en hábito, ya no necesitas negociar contigo mismo cada vez. Simplemente lo haces. No porque tengas ganas, sino porque forma parte de tu rutina. Y eso reduce el desgaste mental, porque no estás tomando la misma decisión todos los días. Crear hábitos requiere intención, no ocurre por accidente. Tienes que definir qué quieres repetir y en qué contexto lo vas a hacer. Al inicio requiere esfuerzo consciente, pero con el tiempo se automatiza. Y ahí es donde se vuelve poderoso, porque empieza a trabajar a tu favor. Los hábitos también construyen identidad. No solo haces algo, te conviertes en alguien que hace eso. Y esa percepción influye en tus decisiones futuras. Si te ves como una persona disciplinada, es más probable que actúes de forma disciplinada. Si te ves como alguien que abandona, repites ese patrón. La clave está en la consistencia, no en la intensidad. No necesitas hacer todo perfecto, necesitas hacerlo repetidamente. Incluso en días donde no tienes energía, hacer una versión mínima mantiene el hábito activo. Y eso es más importante que hacerlo perfecto una vez y desaparecer después. Interpretación es mayor que situación. Lo que ocurre tiene un impacto, pero la forma en que lo interpretas determina la dirección de ese impacto. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y obtener resultados completamente distintos, no por lo que pasó, sino por lo que decidieron pensar al respecto. La mente no responde a la realidad, responde a la interpretación de la realidad, y esa interpretación está influenciada por tus creencias, tus experiencias, tus expectativas. Por eso, cambiar la forma en que interpretas las cosas cambia la forma en que actúas. Cuando algo sale mal, puedes verlo como un fracaso definitivo o como información útil. El hecho es el mismo, pero la interpretación cambia tu reacción. En un caso te detienes, en el otro ajustas. En uno te limitas, en el otro avanzas. Esto no significa ignorar las dificultades o negar lo negativo. Significa procesarlo de una manera que te permita seguir adelante. Reconocer el problema, pero no quedarte atrapado en él. Entender lo que pasó sin convertirlo en una etiqueta permanente. La interpretación también afecta tu nivel de control. Si ves todo como algo externo, como algo que te pasa sin que puedas influir, entonces te vuelves pasivo. Pero si interpretas las situaciones buscando qué puedes hacer tú, entonces recuperas control. Ese cambio no es automático, requiere práctica, porque la mente tiende a interpretar de la forma en que siempre lo ha hecho.
Pero si empiezas a cuestionar esas interpretaciones, a buscar alternativas más útiles, empiezas a cambiar ese patrón. La forma en que interpretas el esfuerzo también es clave. Si lo ves como un castigo, lo evitas. Si lo ves como parte del proceso, lo aceptas. El esfuerzo no cambia, cambia el significado que le das, y ese significado influye directamente en tu disposición a actuar. Cada pensamiento que eliges refuerza una forma de interpretar el mundo y con el tiempo, esa forma se vuelve dominante. Por eso es importante ser consciente de cómo estás procesando lo que te ocurre, porque no estás reaccionando solo a los hechos, estás reaccionando a la historia que te cuentas sobre esos hechos. Entrena tu mente o ella te dominará. No hay un punto intermedio, no existe un estado neutral donde la mente simplemente espera instrucciones sin influir. Si no la diriges, ella toma el control por defecto. Y cuando eso sucede, no actúa en función de tus objetivos, actúa en función de la comodidad, del hábito y de la reacción automática. La mayoría de las personas vive bajo ese dominio sin darse cuenta. Creen que están decidiendo, pero en realidad están reaccionando. Reaccionan a lo que sienten, a lo que pasa, a lo que otros dicen. No hay un filtro consciente, no hay una pausa, solo impulso. Entrenar la mente implica interrumpir ese patrón. Significa crear un espacio entre lo que pasa y lo que haces. Un momento donde puedes observar el pensamiento antes de obedecerlo, porque no todo pensamiento merece acción y no toda emoción necesita respuesta inmediata. Al principio, ese entrenamiento es incómodo, porque estás yendo en contra de lo automático. Es más fácil dejarse llevar que detenerse y elegir. Pero ahí es donde se construye el control, no cuando todo es fácil, sino cuando decides no seguir el impulso inmediato. La mente entrenada no elimina pensamientos negativos, lo gestiona, no evita el miedo, lo entiende, no suprime la incomodidad, la tolera, porque sabe que esas experiencias son parte del proceso, no señales de retroceso. Cuando no entrenas tu mente, repites patrones sin cuestionarlos, tomas decisiones basadas en emociones momentáneas, cambias de dirección constantemente y eso genera una sensación de falta de control. Pero no es que no tengas control, es que no lo estás ejerciendo. El entrenamiento mental requiere repetición. No basta con entenderlo una vez. Tienes que practicarlo todos los días, en situaciones pequeñas y grandes. Cada vez que eliges no reaccionar de forma automática, estás fortaleciendo esa capacidad. Acción antes que emoción. Esperar a sentirte listo es una de las trampas más comunes, porque ese momento perfecto rara vez llega. La emoción es inestable, cambia constantemente. Si dependes de ella para actuar, tu progreso también será inestable. Actuar primero cambia la emoción después, no al revés. Muchas veces no tienes ganas de empezar, pero una vez que comienzas, algo cambia. El movimiento genera claridad. La acción reduce la resistencia, pero si te quedas esperando sentirte motivado, te quedas detenido. Esto no significa ignorar completamente lo que sientes, sino no depender de ello para tomar decisiones importantes. Puedes sentir duda y aún así actuar. Puedes sentir miedo y avanzar. La emoción no desaparece antes de la acción, se transforma durante la acción. Tomar acción sin ganas es una forma de entrenamiento. Le estás enseñando a tu mente que no tiene el control total, que no decide cuándo avanzas y cuándo no. Y eso cambia la dinámica interna. Las personas que logran consistencia no son las que siempre están motivadas, son las que han aprendido a actuar incluso cuando no lo están. Han reducido la distancia entre lo que saben que deben hacer y lo que hacen realmente. La acción también genera evidencia. Cada vez que haces algo, refuerzas una identidad. Te demuestras que puedes, que avanzas, que cumples. Y esa evidencia es más fuerte que cualquier pensamiento, porque ya no es teoría, es experiencia directa, porque al final la mente sigue patrones. Y si el patrón es esperar, seguirás esperando. Pero si el patrón es actuar, incluso sin emoción, entonces la acción se vuelve parte de quién eres. Responsabilidad mental crea oportunidades. Muchas personas pasan gran parte de su vida esperando que algo cambie afuera, mejores condiciones, más apoyo, más suerte, el momento adecuado, pero mientras esperan, ceden el control, porque están poniendo el resultado en manos de factores que no dependen de ellos.
La responsabilidad mental cambia esa dinámica. No significa que todo esté bajo tu control, sino que decides hacerte cargo de tu parte, de cómo piensas, de cómo interpretas, de cómo respondes. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un efecto acumulativo enorme. Cuando asumes responsabilidad mental, dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto? Esa pregunta no cambia la situación inmediatamente, pero cambia tu posición frente a ella. Te mueve de la queja a la acción. La queja es una descarga emocional, pero no construye nada. Puede darte alivio momentáneo, pero no genera soluciones. La responsabilidad, en cambio, es incómoda, porque te obliga a reconocer que tienes un rol en lo que ocurre, incluso si no lo causaste completamente. Esto no significa culparte por todo, sino evitar la mentalidad de víctima permanente, porque cuando te ves como alguien sin control, también actúas sin control. Pero cuando asumes responsabilidad, empiezas a buscar alternativas, caminos, opciones. Las oportunidades no siempre aparecen de forma evidente. Muchas veces se construyen a partir de decisiones pequeñas, de intentar algo, de aprender algo, de insistir un poco más. Pero si tu mente está enfocada en lo que falta, en lo que no tienes, en lo que salió mal, es difícil ver esas posibilidades. La responsabilidad mental entrena tu enfoque, te enseña a buscar lo que sí puedes hacer, incluso en contextos limitados. Y eso abre puertas que antes no veías, no porque no existieran, sino porque no estabas mirando en esa dirección. También implica coherencia. No puedes esperar resultados diferentes si mantienes los mismos pensamientos y decisiones. Asumir responsabilidad es aceptar que si quieres cambiar algo, tienes que cambiar tu forma de actuar. Y eso empieza en la mente. Pensamientos repetidos construyen tu realidad, no de forma mágica, sino práctica. Lo que piensas influye en lo que haces y lo que haces influye en lo que obtienes. Es una cadena constante que se refuerza con el tiempo. Si repites pensamientos de duda, es más probable que actúes con inseguridad o que no actúes. Si repites pensamientos de posibilidad, es más probable que intentes, que busques, que persistas. No porque el pensamiento por sí solo haga el trabajo, sino porque condiciona tu comportamiento. La repetición es clave. Un pensamiento aislado no define nada, pero un pensamiento constante sí, porque se convierte en creencia. Y las creencias operan como filtros, determinan qué ves, qué ignoras, cómo interpretas lo que pasa. Muchas de esas creencias no son conscientes. Las has repetido tantas veces que ya parecen verdades absolutas, pero en realidad son construcciones mentales que pueden cambiarse, no de un momento a otro, pero sí con práctica. Cambiar pensamientos no es negar la realidad, es elegir una forma más útil de verla. No se trata de engañarte, sino de enfocarte en lo que te permite avanzar, porque siempre hay múltiples formas de interpretar una situación, pero no todas te ayudan. Al repetir pensamientos distintos, empiezas a cambiar tus decisiones y al cambiar tus decisiones, cambian tus resultados. No de inmediato, pero de forma progresiva. Y esa progresión construye una nueva referencia. La mente aprende por repetición. Lo que haces constantemente se vuelve normal y lo que se vuelve normal deja de requerir esfuerzo consciente. Por eso es tan importante lo que te dices todos los días, incluso cuando no le das importancia. Porque esa conversación interna está moldeando tu comportamiento de forma silenciosa, está definiendo tus límites, tus posibilidades y la forma en que enfrentas cada oportunidad o dificultad que aparece. A lo largo de este mensaje hay algo claro. La mente no define tu destino por sí sola, pero sí influye en cada decisión que tomas. No es la falta de capacidad lo que detiene a la mayoría, es la falta de dirección. No es la situación lo que limita, es la interpretación que haces de ella. Tu mente busca comodidad, pero el crecimiento exige incomodidad. La motivación aparece y desaparece, pero los hábitos sostienen el progreso. Si no entrenas tu mente, repetirás patrones. Si la entrenas, crearás resultados distintos. Todo empieza en lo invisible, en lo que piensas constantemente, en cómo te hablas, en cómo decides actuar cuando no tienes ganas. Porque la acción no depende de la emoción, depende de tu decisión de avanzar a pesar de ella. Cuando asumes responsabilidad mental, dejas de esperar oportunidades y empiezas a construirlas. Y cuando repites pensamientos útiles, transformas tu comportamiento.
y eventualmente tu realidad. Entrena tu mente, dirige tus pensamientos, actúa sin esperar sentirte listo, porque al final no es lo que pasa, es cómo decides pensar y actuar frente a eso